Segundo libro de Reyes, capítulo 6, por favor. Vamos a la palabra y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice ahí el título: Eliseo hace flotar el hacha. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron las maderas. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y extendió la mano y lo tomó. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Me escondo detrás de ti, y sé tú, Señor, hablando y ministrando a nuestras vidas. Precioso Espíritu Santo, tú eres el pastor de tu pueblo y de tu iglesia, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Hoy quiero compartir el Señor sobre el tema. Dios me ponía esta semana y el tema se llama recuperando ¿qué? El filo. ¿Recuperando qué? El filo. Y yo quiero empezar con la historia de dos personajes. Hay dos personas aquí en la historia que yo te voy a hablar. Y se trata de la historia de dos hombres que eran leñadores. Resulta que en una aldea, en una provincia, habían dos leñadores. Y la junta, el barrio se reúne, que tenían que definir cuál de los dos leñadores era el que cortaba más leña. Entonces convocaron a un concurso y dijeron que se escribieran para ver quién era el mejor leñador, quién era el mejor cortador. Y se reunieron ellos y hicieron el concurso. Uno de ellos era el joven. Yo quiero que prestes atención, que una de esas personas puedes identificarte tú con uno de ellos. Y resulta que el joven era un hombre robusto, alto, fuerte, fortachón. No sé si estaba en el gimnasio, yo no lo sé, pero sí era fuerte, era grande. Y él era uno de los concursantes. Pero también había un hombre veterano ya, un hombre que tenía sus años, un hombre que había recorrido la vida, un hombre que había transcurrido tantos obstáculos, tantas dificultades, y él sabía que también era leñador. Entonces arman el concurso y les dicen que al final del día, la persona que más cortaba árboles, él iba a ser el número uno. Y empezaron el concurso. El hombre joven, robusto, empezó a cortar árboles todo el día. Cogió el hacha y cortaba y cortaba y cortaba. Y era tanta la fuerza de él que cortaba árboles, muchos. Pero el veterano cortaba dos árboles, se sentaba y seguía. Se sentaba y seguía. Al final del día, el joven mira y dice, creído en sí mismo, en su capacidad, en su conocimiento, en su fuerza, dice, yo creo que tuve que haber ganado. Cuando llega al final del día, el joven miraba que el anciano se sentaba. Se sentaba, pero el joven no veía qué hacía. Y al sentarse el anciano, el joven decía, yo aprovecho. Al final del día contaron los árboles. Y resulta que, ¿quién cree usted que ganó? El anciano. El joven no podía creerlo. El joven dijo, ¿cómo así? Yo era uno que daba hachazos y cortaba y no paraba. Y yo miraba a este anciano y este anciano en vez de cortar se sentaba. Yo no entiendo. Y él dijo, no, yo no me voy a quedar con esta. Yo le voy a ir a preguntar donde el anciano. Y la Biblia es clara, dice, vayan a los ancianos. ¿Sí o no? Cuando va el joven y le dice, bueno,
Cuénteme usted, anciano, le dice, ¿cómo así? Teniendo menos fuerza que yo siendo más fuerte que usted, y usted me gana y cortamos más árboles. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y el anciano lo queda mirando y le dice, ay, joven, ¿no te das cuenta y no mirabas que cada vez que yo me sentaba, no me sentaba a descansar, sino que yo me sentaba era a sacarle filo al hacha? Y eso era que mientras el joven daba más golpes al árbol con el hacha, el anciano daba 2 golpes al árbol y caía. Y eso era lo que hacía. Entonces, ¿qué hacía? Que eso era lo que el anciano sabía, que si el hacha se llegaba a volver pompa, el hacha para nada podía ser útil. Tenía que esforzarse más, tenía que sacrificarse más, tenía que esforzarse para poder cortar árboles. Entonces el anciano sabía que si el hacha estaba con el filo, su fuerza iba a ser menos, y se iba a esforzar menos, se iba a cansar menos, y el árbol iba a caer más rápido. Eso sucede a veces en la vida de muchas personas. Yo no sé con cuál de esas 2 personas te identifiques hoy en día. A veces muchas personas hacen tantas cosas en sus fuerzas, tantas cosas en sus capacidades, y a veces van día tras día, el día transcurre, las cosas pasan, y a veces termina cansado. ¿Por qué? Porque a veces no nos queda tiempo para recuperar el filo, para sacar filo al hacha. A veces no nos queda tiempo para sentarnos y decir, Dios, el único que da fuerzas eres tú, Señor. Entonces míreme, joven, acá, míreme, anciano, con todo respeto que usted me merece, o adulto. Míreme acá, iglesia. No importa la fuerza que usted quiera implementar para hacer las cosas, no importa lo que usted quiera hacer para querer demostrar a otros que en su capacidad y en su fuerza usted puede hacer más que los demás. No, simplemente digo que usted y yo, si no vamos a la presencia de Dios y recuperamos el filo, va a ser imposible solucionar o cortar más árboles. Créame, amado mío, que lo único que a veces pasa es que a veces nos cansamos. El joven se cansó en sus propias fuerzas, a pesar de que era uno de los grandes leñadores en aquella aldea. Pero él estaba confiado en su propio conocimiento y en su propia ¿qué? Capacidad. Él estaba ahí. Entonces, cuando nosotros miramos lo que hacía el leñador, a veces caemos nosotros en ese error. Siempre queremos ayudarle a Dios. Siempre queremos hacer las cosas como nosotros queremos, pero no es así. El anciano eso. Pero hay algo que me impacta. Mira el verso 6, capítulo 6, ahí donde estamos en Reyes, verso 1. Dice, y los hijos del profeta dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos que es que estrecho. A veces hay formas, hay vidas que están estrechas. Hay vidas que llegaron a un tal conformismo que se quedaron en aquel lugar, en aquel sitio. Y eso hace que los estrechó. De pronto el estrechez va a traer que tú te ahoga. El estrechez te va a oprimir. El estrechez va a traer cansancio sobre tu vida. Y algo que nosotros o Dios nos permite es que nosotros tenemos que salir de la estrechez espiritual en la que nosotros nos encontramos. Mucha gente se encuentra satisfecha o en el estrechez espiritual diciendo, yo oro 5 minutos y con eso me basta. Mire, Señor, yo te doy gracias. Y a veces caemos en el conformismo. ¿Por qué caemos en el conformismo? Porque estamos en una estrechez espiritual. Y muchos dentro de la iglesia se encuentran en una estrechez. Lo que no te deja avanzar, lo que no te deja extenderte hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, es la estrechez espiritual. Aún el pueblo le dijeron, no, es bueno de que bajemos al Jordán, tomemos varas y hagamos otros campamentos, porque nosotros estamos muy estrechos aquí. Y hay gente que ve el problema ahí
que ve la circunstancia y por la estrechez que tiene, por la comodidad en la que está, por el conformismo en el que está, a veces no tiene capacidad para poder cortar lo que tiene que cortar. Lo único que a mí me da la fuerza para cortar es que el hacha tenga filo. Si no hay filo, puede ser el hacha muy bonita, muy linda, pero para nada es útil. Y hoy vamos a ver algo. Primer aspecto, lo que dice el Señor. Primero, debo recuperar el filo. Segunda de Reyes 6, verso 6 dice así. Y el varón de Dios preguntó dónde cayó él. ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó y allí hizo flotar el hierro. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando nosotros miramos que el hacha se cae y va el palo, ese palo representa el Calvario. Ese palo representa a Jesucristo. Si nosotros no estamos encavados en Jesucristo como ejemplo del hacha, créame que va a ser difícil. Y te pregunto algo, le dijo él, ¿dónde cayó el hacha? ¿Dónde se te cayó el hacha a ti hoy? ¿Dónde perdiste ese amor? ¿Dónde perdiste ese filo por el Señor? ¿Dónde perdiste la pasión por Dios? Míreme, un hacha, si no tiene filo, es inútil. Y un hacha, pompa, créame que se va a esforzar más y se va a debilitar. Pero si nosotros creemos en Dios, nos acercamos a Cristo, que Él es el que nos da la fuerza para poder seguir, para poder avanzar, es más fácil poder cortar el árbol. Nosotros solos, por sí solos, no podemos, porque a veces nosotros nos cansamos. Y lo que el Señor está queriendo decir hoy es: ¿dónde caíste? ¿Dónde perdiste el hacha? ¿Dónde perdiste ese amor por mí? ¿Dónde perdiste ese fuego espiritual que había en ti? ¿Dónde lo perdiste? Porque a veces nosotros hay algo que nos pasa, que nos volvemos muchas veces religiosos. Vamos a la iglesia domingo tras domingo, pero nunca hay un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Y cada vez que tú vas a la presencia de Dios, cada vez que tú te congregas en la iglesia, cada vez que tú lees la palabra de Dios, mi amado hermano, es como los árboles, tiene que ir creciendo, tiene que ir habiendo aumento. Tú ves un árbol, el árbol crece, se reproduce. Tú ves un árbol, el árbol crece y empieza a enflorecer y a dar hojas. Unos árboles dan fruto, hay otros árboles que no pueden dar fruto. Y a veces nosotros parecemos aquellos árboles que no damos fruto. Y nosotros tenemos que aprender ¿qué? A dar fruto, a dar fruto. Y si nosotros estamos en el madero, créame que podemos dar fruto, y fruto para la gloria de Dios. Esto es lo que tiene que hacer una persona. Ese leñador joven pensó que todo lo podía hacer en sus fuerzas. Todo lo podía hacer ¿qué? En sus fuerzas. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2, sin perder Segunda de Reyes, por favor. No pierdas Segunda de Reyes. Ve al libro de Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 2, verso 4 y verso 5. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, ¿qué le estaba diciendo Eliseo al siervo que perdió el hacha? Le dijo: ¿dónde perdiste el hacha? Como diciendo: recuerda dónde perdiste el hacha. Y el verso 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de en su lugar, si no te hubieres ¿qué? Arrepentido. Hermano, cuando tú estás pegado al madero, tienes la capacidad. Cuando el hacha está con filo, Dios te da las fuerzas. Aunque tú no puedas o no quieras, o aunque te cueste cortar, tú tienes que cortar con algo. Nosotros tenemos que aprender a cortar.
Cuando tienes filo, cortas con el pecado. Cuando tienes filo, cortas con lo que te impide. Cuando tienes filo, cortas con la pornografía, cortas con la mentira, cortas con la murmuración, cortas con la estrechez espiritual, cortas con el conformismo. Cuando tú tienes filo, tienes fuerzas. Si no tienes filo, no tienes fuerzas. Y lo que me da a mí la capacidad para cortar con todo lo que a Dios no le agrade es tener filo y estar en la presencia de Dios. Hay problemas en la casa, no es fácil, pero el único que te da la capacidad para poder cortar es el Señor. Es el Señor que te da las fuerzas. Es cortar. Y mire cuántas personas a veces se encuentran en una estrechez espiritual que no han tenido las fuerzas para cortar. Cuando tiene filo, corta lo viejo. Cuando tú tienes filo, cortas el pasado. Cuando tú tienes filo, cortas lo que te lastima. Cuando tú tienes filo, aprendes a cortar con lo que te lastima. Aprendes a perdonar. Pero si no estás en la presencia, no estás en el Calvario, no estás en Cristo, es difícil cortar lo que a veces me impide crecer. Tenemos que cortar. ¿Por qué? Porque hay personas que viven con el pasado y el pasado. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, 12, por favor, sin perder Segunda de Reyes. Mira lo que dice ahí Romanos capítulo 12, por favor. ¿Qué dice el Señor ahí? Romanos capítulo 12, verso 2. Mira lo que dice. Pero leámoslo desde el 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias ¿de quién? De Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero mira el 2. No os conforméis a este siglo, o sea, diciendo a este mundo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Cuando tú renuevas tu mente, aprendes a entender lo que Dios dice aquí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo corto, cuando yo cambio mi forma de pensar, yo veo las cosas de otra forma. Pero cuando yo no cambio mi mente, siempre vamos a estar viendo lo contrario, vamos a estar viendo el error. Pero cuando tú cambias tu mente, tu mentalidad, ya vas a empezar a ver las cosas diferentes. Lo que tenemos que hacer nosotros es renovar nuestra mente. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? Con la palabra de Dios. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Buscando la presencia de Dios. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Dejando que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Si nosotros no renovamos nuestra mente, créame que siempre muchas personas van a tener mente de fracasados. ¿Usted no ha oído algo que dicen cuando alguien va y los visita a ustedes por primera vez? ¿O son amigos? Y llega y usted le dice, ese milagro que se acordó de los pobres. ¿Sí o no? Y uno dice, ese milagro que se acordó de los pobres. Y sigue pobre. Otro que dice, ese milagro que vino de los pobres, ahora ya como es rico, ya no viene, ya no lo visita. Desde que era pobre dejó de venir donde los pobres, dice. Mire que nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y el único que cambia tu forma de pensar es el Señor. ¿Cuántos padres le han dicho a los hijos, usted es un tonto, usted no sirve para nada, usted me tiene decepcionado, usted no sirve para esto? Aún esposas o esposos han dicho lo mismo. Usted no sirve para nada, me tiene cansado, me tiene cansada. ¿Por qué no se va más bien? ¿Por qué no agarra los 3 chiros que tiene y se larga? Le dicen muchos. ¿Por qué? Porque no tienen una mente renovada. En vez de tenerla llena de la palabra de Dios, llena del conocimiento de Dios, la tienen esa mente llena de basura que el diablo les pone en la mente. Y hay que cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar. No estoy diciendo
como han dicho muchos o dicen muchos, que en el poder de la boca está la vida y la muerte. Entonces muchos dicen que yo tengo poder para hablar y que lo que hable se tiene que ser así. No, cuando ese texto en Proverbios está hablando otra cosa. Lo que tú y yo tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de pensar, pero no en nuestras fuerzas, no como aquel joven, sino cambiar nuestra forma, nuestra mente es con el poder de la palabra. La palabra de Dios es la única que me puede dar fortaleza para seguir adelante. Y cuando tú lees la palabra, ¿qué haces? Cuida tu boca, cuida tu hablar, cuida tu mirar, cuida tu oír. Todo lo que escuchas, lo que no es de Dios, eso te molesta a ti. Amén. Cuando usted tiene filo, tiene poder. La palabra le da la sabiduría, la fortaleza para cortar con todo lo que usted tiene que cortar. Con ese mal carácter. ¿Cuántas personas son de mal carácter? Ay, no, es que yo soy así y punto. Gústele al que le guste, cáigale el guante al que le caiga. Pero usted no se da cuenta que a veces su acto, su forma de ser, su forma de hablar puede estar lastimando al que está a su lado. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar. ¿Y cómo lo hacemos? A través del Señor Jesucristo. No hay poder humano que cambie a otro humano. Hermano, este joven cortaba palos, era un hombre preparado, era un hombre diestro, era su trabajo y era su profesión cortar palos. Pero hay algo que nos enseña, que nuestra fuerza no podemos hacer nada. La palabra de Dios dice: apartados de mí, nada que podréis hacer. Y eso era lo que estaba el joven. Vuelta al anciano, estaba sometido ahí. El anciano representa esa parte espiritual. Él entendió que él, estando al lado de Dios, podía hacer más. Amén. Segundo, cuando pierdes el hacha, pierdes el filo. Cuando una persona pierde el filo, pierde la pasión por Dios. Cuando una persona pierde el filo, pierde la consagración hacia Dios. Cuando una persona pierde el filo, pierde el compromiso por Dios. Créame que el estar lejos del Calvario o lejos de la cruz de Cristo o lejos de Jesucristo, se va a perder el esfuerzo, se va a perder la dedicación, se va a perder la pasión. ¿Y cuánta gente ya no busca del Señor? ¿Por qué? Porque perdieron el esfuerzo. Y les dice: vamos a orar. Ah, no, yo ahora más tarde. Oremos. No, más tarde. Ya no oró. Al otro día, oremos. No, porque me cogió la tarde y tengo que ir a trabajar. Va perdiendo ese amor, va perdiendo esa pasión. Y cuando se dio cuenta, se perdió el filo del hacha. Eso pasa con un hogar. Eso pasa con un noviazgo. Eso pasa con una pareja. En un hogar es lo mismo. Se pierde el filo, se pierde todo. Se pierde el deseo, se pierde el amor, se pierde la confianza, se pierde la autoestima. Muchas veces la persona pierde la autoestima con la pareja. ¿Por qué? Porque se perdió el filo. Y para que no se pierda el filo, ¿qué tengo que hacer? Alimentar con palabras de amor. Y el único que me da la capacidad para alimentar eso se llama ¿quién? El Señor Jesucristo. Y cuando tú tienes filo, hermano, viene lo siguiente: tienes consagración a Dios. Cuando tú tienes filo, viene santidad para Dios. Cuando tú tienes filo, viene compromiso. Y cuando tú tienes filo, viene pasión por Dios. Lo único que te lleva a enamorarte de Jesucristo es cuando tú estás en la presencia de Dios. Del resto no. No hay amor para Dios. ¿Cuánta gente le falta amor para Dios? ¿Cuánta gente rechaza las cosas de Dios? Porque no hay filo en ellos. Cuando se pierde el hacha, se pierde el filo. Y cuando el hacha no tiene filo, se vuelve pompa. ¿Y para qué sirve el hacha? ¿Para qué sirve un hacha sin filo? ¿Para qué sirve? Para nada, ¿sí o no? ¿Y cuántas veces nosotros, Dios te dice: dame tu carga, dame tu problema, dame tu adversidad,
Tú sola no puedes, hija. Tú solo no puedes, hijo. Y uno que dice, no, yo quiero seguir cortando árboles sin filo. Yo quiero seguir cortando árboles con el hacha pompa. Pero Dios no quiere eso para ti. Él quiere algo mejor para tu vida. Tercero, Segunda de Reyes 6, por favor. Verso 3, por favor. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? Segunda de Reyes, capítulo 6. Verso 3. Dice así la palabra del Señor, ¿sí? Y dijo uno, ojo, ¿quién dijo? Uno de los que estaban ahí. Dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. ¿Quién estaba diciéndole? Uno de los que estaban ahí le estaban diciendo, ¿a quién? Al profeta, al rey, al profeta Eliseo le dijo, si nosotros vamos, tú ya nos diste la autorización de ir a cortar los árboles, pero no queremos ir solos, queremos que tú estés con nosotros. Y eso lo que hace cuando él le dijo, quiero que tú vayas con nosotros, eso hace que esa persona produjo el milagro más adelante. A veces yo le digo esto, hermano, si Dios no camina con nosotros, en vano es. Si Dios no está con nosotros, en vano es. Dios te puede aprobar muchas cosas. Dios te puede dar la aprobación para hacer muchas cosas. Pero si Él no está ahí contigo, en vano va a ser. Este varón le dijo a Eliseo, sabemos que tú nos das la oportunidad de ir, pero queremos que camines con nosotros. Si Dios camina contigo y si está en el barco que tú estás y en el momento que se hunda el barco, el Señor lo rescatará. Si tú caminas con el Señor, Él te dará las fuerzas para seguir adelante. Pero si tú no caminas con el Señor, te vas a cansar muy fácilmente. Te vas a esforzar y te vas a debilitar. Dice, ¿qué dice Primera de Crónicas, por favor? No pierda ahí. Primera de Crónicas, por favor. Allá atrásito de Reyes, o el Antico de Reyes, por favor. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 20. Dijo además David a Salomón su hijo, ojo con esto, anímate y esfuérzate, y manos a qué, a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios. Eso le dijo David a Salomón. Le dijo, esfuérzate, no temas, no mires el problema, la circunstancia. Solo cree que Dios, mi Dios, dijo, estará contigo. Y si Dios está contigo, no habrá nada que se pueda levantar en contra de ti. Si Dios camina contigo, Él derribará el gigante. Si Dios camina en ti, debemos de aprender que en la vida siempre hay momentos difíciles. Y usted no se ha dado cuenta que muchas veces todo camina bien, ¿sí o no? Todo camina a flor de rosa, como dice uno. Y rato no menos pensado, se derrumba todo. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué si estaba bien? ¿Por qué si acabó esto? Si estaba bien. Déjame decirte que a veces nosotros no podemos entender ello. Y llegará a eso. ¿Para qué llega eso? ¿Para qué vienen esos golpes? ¿Para qué vienen las circunstancias? ¿Para qué vienen las dificultades? A veces vienen para apartarte de la presencia de Dios. Eso hace en el momento difícil, mucha gente se aparta de Dios. Pero míreme acá, cuando la presencia de Dios camina con nosotros, cambiará cualquier situación y llegaremos a donde Dios quiere que lleguemos. Los que caminan con Dios no son movidos por las circunstancias.
Los que caminan con Dios no son movidos por las pruebas. Los que caminan con Dios no son movidos por las adversidades. Los que caminan con Dios esperan en Dios. Esperar en Dios no es fácil. Y por eso le dice David a Salomón: esfuérzate. Y Jehová Dios, mi Dios, estará contigo, le dijo. Él te dará la victoria. Él te dará las fuerzas. Cuando tú veas que ya no hay salida, Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. No hay otra salida fuera de Jesucristo. ¿Cuántos conocen la historia de Daniel? Ve a Daniel capítulo 6, por favor. Está ahí enseguida de Ezequiel. Los que caminan con Dios esperan en Dios. Los que caminan sin Dios se esfuerzan. Daniel capítulo 6, por favor. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 6, verso 4 en adelante. Aquí lo que vamos a leer, ahí hay un título, dice: Daniel en el foso de los leones. ¿Daniel caminaba con el Señor? Sí. ¿Él sabía que había un foso con leones? Sí. ¿Daniel sabía que toda persona que le echaran a los leones se los devoraban? Sí. Pero Daniel sabía y era confiable que Dios estaba con él. Y mire lo que dice, leámoslo por favor. Entonces los gobernadores, dice, sátrapas, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era ¿qué? Fiel a Dios, y ningún vicio, ninguna falta fue hallado él. ¿Qué dice? Ningún vicio, ninguna falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en la relación con la ley de su Dios. Pero mire lo que ellos hacían, el verso 16. Pasa al verso 16, por favor. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso. ¿En el foso de qué? De los leones. Y el rey le dijo: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te librará. ¿Sí o no? Él te librará. Y dice el verso 17: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, el cual se halló el rey con el concilio. Pero mire el verso 20, por favor. El 19: y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces: Daniel, con voz triste. Daniel, le dijo Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú sirves continuamente, ¿qué dice? Te ha podido librar ¿de dónde? De los leones. Míreme acá. Cuando una persona camina con Dios, no es que diga yo tengo a Dios. Una cosa es que usted diga yo tengo a Dios, y otra cosa es que Dios camine con usted. Porque una cosa es decir yo tengo a Dios y hago lo que a mí se me dé la voluntad. Pero cuando Él camina conmigo, Él me guía a lo que yo debo hacer. Él me da fuerzas donde yo debo estar. Y así hayan leones preparados, así se levante quien se levante, Dios te dará la victoria. Él guardará tu vida, Él guardará tu casa, Él guardará tus hijos. Porque si Dios en nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nos dará la victoria. Pero ¿cuándo nos da la victoria? Cuando nosotros somos fiel delante de Él. El problema de hoy en día es que muchos quieren victoria y no viven conforme a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Es vivir. Dice que Daniel era fiel. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos que ser probados. Otros amigos de Daniel que también fueron fieles a Dios, ¿quién eran? Sadrad, Mesad y Abednego, ¿sí o no? Y ellos, ¿a dónde los iban a pasar? Por el fuego. Pero ¿sabe qué me impacta?
El que camina con Dios dice: no importa si yo muero aquí, pero yo me voy con el Señor. Y ellos dijeron: si usted no se postra ante el rey Nabucodonosor, vamos a prender el horno y los vamos a echar al horno para que se quemen. ¿Sabe qué dijeron ellos tres? Nosotros preferimos morir quemados, pero no postrarnos delante de otro Dios. Nosotros preferimos, dijo, tener pruebas, pero que Dios esté ahí con nosotros. Y dice la palabra del Señor que calentaron el horno el doble de ¿qué? De lo normal. O sea, más persecución. Cuando hicieron echar a los tres, se acerca Nabucodonosor y dice: bueno, vengan acá, ¿a cuántos echaron en el horno? Y ellos dijeron: echamos a 3. ¿Cómo así que 3? Yo veo a 4. Yo veo a 4. Pero no golía a quemado, no golía carne humana, no golía pelo quemado. Lo que olía ahí en ese horno era la presencia de Dios. Y si Dios está contigo, no importa las pruebas, no importa las circunstancias, Dios te dará las fuerzas para que puedas soportar las batallas. Dios te estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero para que Él esté contigo, tú tienes que ser fiel en medio de su palabra. Amén. ¿Por qué Dios permite las pruebas? ¿Para qué cree usted que Dios permite las pruebas? Para probar lo que hay en el corazón del ser humano. A veces en el son del ser humano, en medio de las pruebas, muchos se debilitan. Vea a Deuteronomio capítulo 8, por favor. ¿Para qué permite las pruebas? Para que tú y yo no nos olvidemos de Dios, para que clamemos a Dios, para que aprendamos a depender y a confiar en Dios. Cuando tú ves una prueba como una bendición, créeme que muy pronto vas a salir de ahí. Pero cuando tú ves una prueba como un castigo, créeme que va a ser difícil salir de ahí. Las pruebas producen gozo, producen paz. Las pruebas en Dios debe producirte búsqueda a la presencia de Dios. Deuteronomio capítulo 8, y vamos a leer unos textos nomás. Dice así el Señor: la buena tierra que has de ¿qué? Han de poseer. Dice el 8:1: cuidaréis pues de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué te llevó? Para afligirte, para probarte, para saber qué, lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Pero mire lo que dice el 3: te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocían ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Para qué Dios me lleva al desierto? ¿Para qué Dios a veces permite las tormentas? Para probar ¿qué? Mi corazón. Y si en mi corazón hay paz, si en mi corazón está Dios, Él me dará las fuerzas para poder salir adelante. ¿Sí o no? ¿Quién Él te da las fuerzas para salir adelante? Tu fuerza no, es el Señor. Porque a veces hemos entendido que en medio de las pruebas Dios no está con nosotros. Mentiras. En medio de las pruebas Dios está ahí a tu lado. Otra cosa es que a veces la ansiedad, como el joven que cortaba los árboles por el afán, por el estrés, por el desespero, nunca pensó el joven que la hacha iba a necesitar filo. Y a veces nosotros, por el afán, la ansiedad, el desespero, nos olvidamos de que hay un Dios que nos puede sacar de la angustia. Solos no podemos salir. El único que nos saca de la angustia es el Señor Jesucristo. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu gracia, por tu bondad, porque eres bueno, eres digno, porque eres maravilloso, Señor.
Toda la gloria sea a ti, Padre. Bendito Rey, te alabamos, Señor. Mira cada necesidad aquí de cada vida, Dios. Cada persona, Señor. Tú los conoces, amado Rey. Aún en medio de la prueba, dile, ayúdame. Aún en medio del desierto, Señor, dile, ayúdame. Dile, te entrego mi esposo, te entrego mi casa, te entrego mis hijos. Dile, te entrego lo que somos, Padre. Aún, dile, tú joven, te entrego a mis padres, Señor. Y danos fuerzas, Dios, para seguir adelante, papá. A ti sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey, por favor. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus ojos. Dios te bendiga.